Estamos, le vamos a dar la bienvenida a Mariana. Mariana Hernández Larguía, Magdalena, Santiago, Martín, Diego, te saludan. Muchas gracias por la comunicación. Buen día. Buen día, muchísimas gracias a ustedes. Queremos que nos cuentes en primera persona de lo que estamos hablando. Somos generación, por suerte, nosotros nacidos al calor de la democracia, pero queremos que nos cuentes el testimonio de la familia. Bueno, tal vez si me ayudan con algunas preguntas porque es todo muy largo. Bien. Contanos en el día de hoy cómo era, a ver, familiarmente estamos hablando de qué vínculo. Perdón, no te escuché bien. Decime cuál es, empezamos así, vamos a deslindar. El vínculo primero. Sí. Queremos bueno, a ver, toda mi familia, después del golpe de Estado, los que no estaban presos, desaparecidos, sí, se fueron al exilio. Bien. Yo tomé la decisión de quedarme, incluso creo que porque, aunque éramos todos militantes, no tenía noción de lo que llegarían a ser estas bestias que fueron los genocidas, ejecutores del golpe cívico-militar eclesial, tal vez el más grave de nuestra historia. Y yo me quedé con mis 2 hijos pequeños. Mariana, mucho se habla en el día de hoy de que, bueno, algunos sí habían sido informados, ¿no? O que tuvieron la posibilidad de irse, como si el exilio fuese unas vacaciones, ¿no? Desde ese lugar, ¿no? De lo más frívolo. Contanos, hoy, mirándote a 40 y pico de años, ¿cómo te ves en la situación? A ver, ¿qué tanto riesgo corrías quedándote? En realidad corría mucho riesgo. Los que se fueron, yo jamás en mi vida cuestionaría a alguien que se fue. Yo tomé una decisión personal y estoy totalmente de acuerdo con los que se fueron en su momento, porque realmente ya estábamos en una derrota sin retorno. Sí. Sí. Pero bueno, algunos quisimos sujetarnos de la esperanza de que algo se podría hacer. Y de hecho lo hicimos, porque quienes en el 79, cuando las cosas no estaban todavía bien, decidimos integrarnos a los organismos de derechos humanos como un espacio de lucha muy importante para nosotros. Yo creo que ese hecho tuvo una gran significación política, porque nosotros, todos aquellos que quedamos o los que salieron ya en libertad en el 79, tuvimos una injerencia importante en lo que fue la política de los organismos de derechos humanos, y en Rosario, que fue absolutamente peculiar, porque no tiene nada que ver con la historia de los organismos a nivel nacional. Nosotros funcionábamos todos juntos, familiares, APDH y madres. Recién se funda en el 85 en Rosario, y compartíamos una dirección única que era elegida en asamblea. O sea que nosotros ya en el 79 teníamos recogidos testimonios importantes, y para cuando se conforma la CONADEP nosotros ya teníamos todas las causas de la provincia de Santa Fe absolutamente no solo relevadas, sino documentadas, clasificadas, etcétera. O sea que fue, como te digo, ahora Rosario en muchas cuestiones tuvo una política y un posicionamiento distinto incluso al resto de organismos de derechos humanos. Si querés te explico por qué. Sí, no, lo estamos esperando. Mira, salvo en familiares a nivel nacional, los organismos, algunos explícitamente y otros implícitamente, por ejemplo, es medio fuerte decirlo así, pero en definitiva sustentaban la teoría de los 2 demonios, porque solo se pedía la libertad de los compañeros que no tenían causa, y la gran mayoría de los presos que hubo en este país y que además tenían causa eran los que pertenecieron a determinadas organizaciones que eligieron una vía de lucha en particular. Y por otro lado, en el caso de los desaparecidos, se planteaba el tema de la presunción de inocencia. En tanto y en cuanto no fueron juzgados, entonces daba lugar a la presunción de inocencia. Para nosotros esos aspectos eran 2 aspectos centrales
desandar la teoría de los dos demonios, que estaba absolutamente, digamos, los medios habían, bueno, como hacen ahora con otras cosas, pero en ese momento en particular sobre la dictadura, habían instalado en la mayoría del colectivo social esta idea de que hubo dos demonios, como comparando a los luchadores populares con los genocidas. Y nosotros, respecto a los desaparecidos, salvo aquellos que fueron sacados de sus casas, que no son la mayoría de los casos, no había ninguna información y eran compañeros, o sea, no se los llevan porque sí, se los llevan porque eran compañeros que militaban en estas organizaciones que yo te digo en particular, y que fueron obviamente las que luego se demostró que tuvieron más muertos, más desaparecidos y más presos políticos, pero numéricamente de una manera apabullante. De ahí nuestro interés en poder modificar algunas cuestiones de qué es lo que se planteaban los organismos en ese momento respecto a los compañeros y a quienes sufrieron las consecuencias de esta dictadura cívico-eclesial militar, que se tomara y se pidiera la libertad de todos y de los desaparecidos. Nosotros nos parecía que era incorrecto plantear el derecho previo a la inocencia, porque nosotros no éramos inocentes en el sentido de que éramos militantes. Nosotros no fuimos culpables, pero si vos planteás que la militancia implica, si no la tenés, podría ser porque sos inocente, a nosotros nos parecía un concepto ideológicamente grave. Sí, tremendo, porque militar tampoco era un delito, digamos, así que se plantee de esa manera siente un precedente grave. Mariana, ¿cómo se vive con el vienen por mí? Con el vienen por mí, o sea, por ejemplo, estar todo el día pensando, bueno, soy la próxima, me vienen a buscar. ¿Cómo, si es que se podía vivir, ¿no? En esa situación, en ese estrés constante, ¿cómo en esos momentos, aparte de seguir con una militancia, juntándose, encontrándose, viendo las posibilidades, la búsqueda del otro, con esa sensación del vienen por mí? Fue muy duro, y cuando tomamos conciencia que nos robaban los hijos, doblemente duro. Pero a la vez la lucha tiene algo que es que tus convicciones son tan fuertes y tu compromiso es tan fuerte que nosotros siempre creímos que seguía habiendo posibilidades de construir una sociedad mejor. Entonces ese miedo, que a veces era tremendo, quedaba como soterrado frente a esas convicciones, ¿se entiende? Sí. Sí. Y Mariana, te quería preguntar, hoy cuando hay algunas fuerzas que van llegando desde lo que es la democracia y reivindican este tipo de discursos o lo que pasó, ¿qué sensaciones te generan como militante? Esto que yo te planteaba, que con por lo que nosotros luchamos mucho, o sea, modificar estas cosas. Sí. ¿Qué es lo que me sucede ahora? Primero me sume en una fuerte tristeza, pero como a su vez, valga la redundancia, soy muy fuerte, sigo pensando que hay posibilidades de construir bastante más de lo que parece ahora que está permitido. No obstante eso, te digo, con este avance bestial del neoliberalismo, con el nivel de concentración de capitales que hay, y sumado que ya ha empezado la distribución geopolítica de la repartición entre los poderes reales de lo que es la torta, yo ahora creo que eso va a implicar, primero, generar un nuevo paradigma de lucha que hoy no está pensado. No obstante eso, hay muchos países que siguen luchando, no solo aquí.
en Argentina, sino del otro lado del Chaco. Hay muchas luchas que no se dan a conocer, pero yo creo que el daño que han infligido esta vez, porque han sido muy inteligentes, y nosotros hemos estado como pasmarotes mirando para otro lado, porque hoy ellos, con la batalla cultural, a través de la semiótica, de la resignificación de la palabra, han logrado meterle en la cabeza a la gente que solo es posible pedir pequeños cambios que inclusive, aun cuando se dan, no favorecen a las clases históricamente desfavorecidas. Para nada, y repito, colectivamente, acá no se trata de personas, se trata de que colectivamente empecemos a pensar. Otra cuestión que sucede es que hoy se ha perdido la perspectiva de clase, porque ha habido tal proceso de desindustrialización, que y los sindicatos en general están en manos de quienes están, que aún las organizaciones que se pueden proponer cosas que pueden ser interesantes, para mí quedan en una cuestión que es medio clasista, que no incorpora a otros sectores del campo popular que deben estar integrados ineludiblemente en cualquier proceso de cambio. Me dejaste pensando en eso, porque muchas veces cuando hablamos de memoria, bueno, queda en la Argentina, ¿no? Esta situación que queda puesto en ciertos sectores que se permiten pensar o se arrojan el derecho, ¿no? De la militancia, y queda fuera todo otro sector, ¿no? Como, bueno, tiene que pensar para comer, ¿no? No hay que pensar en derechos colectivos o en cuestiones de ponernos a pensar la cuestión más teórica, ¿no? Como si fueran esos grupos de pensadores marxistas, pongo un ejemplo, ¿no? Dentro del PC, donde salen las charlas, porque para otros sectores solamente es el diario, ¿no? De la comida, como si no estarían incluidos, ¿no? En este pensar un país para todos. Claro, porque esto que yo te digo, ellos con la batalla cultural, vos mira, ellos utilizan las mismas estrategias políticas hoy globalmente en todos los lugares del mundo. Sí. El mismo discurso, el avance de la derecha es el mismo. Vos fíjate que si vos comparás España y Argentina, hay aspectos muy similares. En España, para poder ganar las elecciones, hubo que hacer una amplísima coalición que va desde lo que sería la socialdemocracia, entre comillas, hasta los sectores más de izquierda. Y aquí en el peronismo ha pasado lo mismo. Es una alianza de tan alto espectro que es imposible llevar adelante políticas, incluso las que se han acordado previamente como programa de gobierno. Vos fíjate que cómo quedó arraigado, que vos tenés en ciertos lugares, se sigue diciendo que lo escuchamos muchas veces, con los militares estaba mejor. Y vos decís, ¿qué estaba mejor? Claro. ¿Quién estaba mejor? ¿Dónde estabas mejor? Seguramente, o sea, en tu historial no estaban mejor, pero como que queda en ese lugar, en ese inconsciente, en ese lugar que eso hace mella y sigue siendo, ¿no? Un granito que va cayendo en distintos lugares. Y la verdad que, bueno... Como vos sos subversiva, digo sí, pero soy subversiva, no como ellos lo han significado. Claro. Estoy subversiva en el significado que he luchado y lucho
por la construcción de un mundo distinto al que existe. Queremos subvertir este orden establecido que parece que es imposible salirnos de ahí. Entonces sí, si nos quieren decir subversivos, lo fuimos, pero en un buen sentido, no de una manera peyorativa o despectiva o que nos culpabilice de algo. Nosotros como generación hemos cometido muchos errores, pero teníamos un proyecto de poder y hemos también hecho muchos aciertos. Vos pensás que en el tema de derechos humanos nosotros ocupamos un lugar histórico, Kirchner lo declara política de Estado, y esto hizo posible que, de todos modos, yo siempre digo, si no hubiera habido todo el trabajo previo de los organismos de derechos humanos, tampoco hubiera sido posible eso. Pero que le den carácter de política de Estado reabrió la posibilidad de poder volver a retomar el tema del genocidio y de que sean juzgados y condenados. Mariana, te agradecemos la comunicación, este ratito que nos dispensaste. Calculamos que esta tarde obviamente vas a estar en la marcha, así que te agradecemos. No, yo les agradezco muchísimo a ustedes. Mariana Hernández Larguía pasó por este gran programa que hace a las 7 de la mañana y vamos a estar